Señor, en esta noche queremos presentar nuestras vidas delante de ti una vez más. Queremos pedirte, Señor, que tú abras nuestro entendimiento. Queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo, en este mensaje que vamos a compartir, Cristo sea revelado en nuestros corazones. Aún más profundamente, Señor, que podamos salir de este lugar llenos de tu bendición. Señor, no como hemos entrado, sino queremos irnos llenos, aleluya, de ti. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero preguntar en esta noche si hay alguien que nos visita por primera vez en este lugar. Queremos pedirle, si usted es tan gentil, que levante la mano. Acá tenemos un muchacho, un joven. ¿Habrá alguien más? Acá tenemos dos personas más. ¿Habrá alguien más? Le damos la bienvenida como iglesia a la casa de Dios. Sean ustedes muy, pero muy bienvenidos a este lugar, sabiendo que Dios tiene un propósito y un plan tan lindo con cada una de nuestras vidas. Mire, cuando nosotros llegamos a Dios, hace mucho tiempo, algunos tal vez hace poco, empezamos a descubrir la persona más importante sobre esta tierra, que es el Señor. Amén. El Espíritu Santo, a través de su palabra, nos empezó a revelar a ese Cristo tan lindo y tan glorioso que nos dio salvación, nos dio vida eterna. Y hoy hemos decidido seguirle hasta que Cristo venga. ¿Cuántos le van a seguir? O hasta que Cristo nos llame a su presencia. Por eso, hoy más que nunca, a las personas que nos visitan por primera vez, les animamos a seguir buscando a Dios, porque verdaderamente hay resultados maravillosos, favorables para nuestra vida cuando lo hacemos de todo corazón. ¿Le podemos decir eso, iglesia, sí o no? ¿Sí? Que verdaderamente Dios es real. Y Dios cambia, transforma, bendice nuestra vida cuando lo buscamos de todo corazón. Por eso quiero invitar en esta noche a que usted me pueda acompañar en la lectura de la palabra del Señor en el libro de San Lucas, capítulo 5. El libro de San Lucas, capítulo 5, allí encontramos una de las tantas situaciones que el Señor Jesús vivió con algunas personas donde Él estaba. Porque donde el Señor estaba, siempre algo sucedía. Donde el Señor se manifestaba, siempre algo ocurría. Por eso tenemos que estar siempre expectantes, siempre tenemos que estar con nuestras antenas espirituales bien atentas, porque cuando Dios quiere hacer algo, si hay alguien que está con expectativa y atento, seguramente lo va a recibir. Y dice la palabra en el libro de San Lucas, capítulo 5, versículo 17, vamos a leer inclusive hasta el versículo 26, para poder comprender y entender esta historia tan linda que vamos a escuchar en esta noche. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y dice la palabra, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombres, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. ¿Cuántos en esta noche se van a ir a su casa glorificando a Dios? Aleluya. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Esta historia que nos remonta a uno de los hechos más extraordinarios de lo que el Señor Jesús hizo cuando Él estuvo sobre la faz de la tierra, nos lleva a nosotros pensar que el Señor, una de las cosas que nos muestra este pasaje, es que el Señor conoce nuestro corazón. El Señor conoce nuestros pensamientos. El Señor sabe hoy cómo hemos venido. El Señor sabe hoy qué hemos venido pensando aún durante todo este tiempo y qué es lo que estamos pensando en este momento. Dice la palabra del Señor que allí había fariseos, hombres que estaban cavilando dentro de sí, pensando, ¿no es cierto?, en contra del Señor. Y el Señor un poco usa algunas preguntas para confrontarlos, para poder hacerles ver la realidad de que el Señor puede perdonar pecados. También el Señor nos muestra aquí también en este pasaje de que había 4 hombres que trajeron a un paralítico y dice la Biblia que este paralítico fue sanado por el Señor por la fe de esos hombres. Pero hay algo que me llama la atención de este pasaje, que no solamente el Señor conoce nuestro interior y Él sabe todo de nosotros. La pregunta sería en esta noche para cada uno de nosotros: ¿qué ve el Señor en nuestro corazón cuando venimos delante de Él? ¿Qué ve el Señor en nuestro corazón y en nuestros pensamientos cuando venimos delante de la presencia del Señor para buscar una intervención sobrenatural de Dios para nuestra vida? ¿Será que Dios ve mi aflicción? ¿Será que Dios ve mi angustia? ¿Será que Dios ve mi preocupación? ¿Será que Dios ve los problemas que yo estoy viviendo internamente en mis emociones o aquello que está externamente preocupándome en mi corazón? ¿Qué encontrará el Señor en mi corazón cuando me acerco a Él para buscar una respuesta de Dios? Bueno, lo principal que Dios tiene que encontrar cuando venimos a buscarle a Él es lo más importante: fe. Dígale que está a su lado: el Señor tiene que encontrar fe. Fe en mi corazón, porque eso fue lo que vio en los 4 hermanos que venían. El Señor Jesús no vio la necesidad. El Señor Jesús no vio el problema. El Señor Jesús no vio al paralítico. El Señor Jesús dice que Él vio la fe de ellos. Dice la palabra, dice así, versículo 18: y sucedió que unos hombres que traían un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro para ponerle delante de él. Y dice la palabra: pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima, y rompieron allí y lo pusieron delante del Señor. Al ver, dice el Señor, al ver él, ¿qué vio? La fe de... No vio ni al paralítico, no vio ni la necesidad, no vio ni la preocupación, no vio la tristeza que tal vez tenían, no vio nada de eso. El Señor vio la fe de ellos. Por eso cuando nosotros nos acercamos a Dios, muchas veces nos acercamos con una actitud que no corresponde y que Dios muchas veces en su obrar y en su soberanía actúa en nosotros. Pero algo que me enseña este pasaje es que Dios no ve solamente nuestra necesidad, nuestro problema, sino que Dios ve un poco más allá y quiere ver que en medio de ese problema, en medio de esa dificultad, que nuestra fe sea sobre toda esa circunstancia que nosotros estamos viviendo. Cuando el Señor se detiene a atender a Bartimeo, que estaba junto al camino, el Señor no se detuvo por los gritos que él pegaba. El Señor se detuvo por la fe que él tenía.
por la insistencia que él tuvo. Cuando él escuchó hablar de Jesús, dice la palabra que este hombre comenzó a dar gritos tan fuertes: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre trató de llamar la atención tal vez con esos gritos, pero hay algo que hacía que este hombre lo moviera a hacer ese escándalo, podríamos decir, delante de todos, y es la fe que él tenía dentro de su corazón. Por eso lo que lo detiene muchas veces a Jesús no es la necesidad, sino es la fe. La fe que yo pongo en medio de esa necesidad cuando vengo delante de su presencia. Entonces, la pregunta es para nosotros en esta noche: ¿qué tipo de fe es esa que Jesús quiere ver en nosotros? ¿Qué tipo de fe es la que Jesús quiere ver en mí? Bueno, dice la palabra que allí dentro del auditorio donde Jesús estaba predicando, donde Jesús estaba enseñando con autoridad, no solamente dice la Biblia que el Señor tenía autoridad como para enseñar, sino que también dice que el poder de Dios estaba sobre Jesús para sanar a los enfermos. Dentro de ese auditorio estaban los escribas y estaban los fariseos, los doctores de la ley, aquellos que tenían un conocimiento teórico de quién era Dios, que tenían un conocimiento básico y aún profundo de quién era Dios, entre comillas, pero nunca habían podido experimentar tal vez lo que estos 4 hombres ignorantes, podríamos decir, experimentaron. Por eso la fe que Dios quiere ver en nosotros es una fe real y no es una fe teórica. Lo que Dios quiere ver en nosotros es una fe verdaderamente que nosotros podamos ponerla en práctica y podamos llevarla a cabo. Es una fe real y no teórica. El versículo 17 dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados allí los fariseos, doctores de la ley. Había personas que supuestamente conocían a Dios y tenían un gran conocimiento de Dios, pero conocer a Dios no significa que yo le crea a Dios. Conocer a Dios no significa que yo tenga esa fe que necesito para poner en práctica en medio de las circunstancias y las adversidades. La Biblia dice que el poder del Señor estaba con él para sanar, pero ninguno de esos eruditos teólogos había podido experimentar el poder de Dios porque ponían más hincapié en su teología, en su conocimiento, que en la fe que estos 4 hombres ignorantes, porque no tenemos más registros de ellos, que la fe que estos hombres tenían. Porque la fe se tiene que sobreponer sobre todo aquello que muchas veces nos quiere hacer dudar. ¿Usted se acuerda cuando llegó al Señor? ¿Que tenía fe para todo? ¿O no es así? Fe para orar por los enfermos, fe para recibir milagros. Pero a medida que fui pasando los años, fuimos adquiriendo más conocimiento. Y el conocimiento no es malo, porque tenemos que conocer la palabra del Señor. Pero como que esa fe se fue apagando por el conocimiento que hemos adquirido. Y Dios nos está llamando en este tiempo nuevamente a meternos en ese desafío de creerle al Señor con todo nuestro corazón. Porque el poder del Señor todavía está vigente para sanar a los enfermos. El poder del Señor todavía está vigente para liberar a los endemoniados. El poder del Señor todavía está vigente para realizar milagros extraordinarios y maravillosos. Pero solamente está para aquellos, no solamente que tienen un conocimiento de Dios, sino para aquellos que están dispuestos a creerle al Señor. A creerle a Dios con todas sus fuerzas. Allí estaba el poder del Señor. Por eso, en esta noche no nos preocupemos tanto por conocer todas las promesas de la Biblia, porque las promesas de la Biblia son más de 3.000. Sino procuremos conocer más a aquel que dio las promesas. No nos preocupemos tanto por conocer tanto las promesas del Señor, sino por conocer y creerle a aquel que los prometió. Nos concentramos muchas veces tanto en las promesas de Dios que descuidamos a aquel que nos prometió esas promesas. Cuando nos metemos en la oración, cuando nos metemos en la búsqueda, en la palabra, hermanos, es ahí cuando más le conocemos a aquel que prometió esas promesas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no tenemos que tener una fe teórica,
Una fe de la boca para afuera, una fe donde si usted puede repetir tal vez versículos de memoria, y esto no estoy diciendo y anulando lo otro, donde tenemos que prepararnos y conocer más. Las dos cosas tienen que ir de tomado de la mano y tienen que tener un justo equilibrio, pero no tenemos que dejar de creer que el poder de Dios todavía está para sanar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Aleluya. El versículo 18 dice así: y sucedió que unos hombres que traían un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. La fe que Dios quiere ver no tiene que ser una fe teórica, sino una fe real. La Biblia dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Es una fe que tiene que estar en movimiento. Esa es la fe que Dios quiere ver. No es una fe que solamente se escucha a través de nuestra boca, sino que es una fe que se mueve. Y escuche lo que le voy a decir para aquellos que tal vez toman nota o tal vez anotan en sus celulares. Dice: si mi fe no me mueve primero a mí mismo para buscar a Jesús, mucho menos podrá mover montañas. Si mi fe no me mueve a mí para buscar primeramente al Señor, mucho menos me va a mover las montañas. Porque la fe que mueve montañas primero nos tiene que mover a nosotros mismos en ir a buscar al Señor. Y esa fue la actitud que estos hombres tuvieron. Yo no sé cuánto tiempo tuvieron que caminar, porque dice la Biblia allí que venían de las aldeas de alrededores, allí de Galilea, de Judea, de Jerusalén. Estos hombres tal vez tuvieron que emprender un viaje caminando para llegar a kilómetros, porque habían escuchado hablar de Jesús. Y Jesús cuando era famoso, claro, porque hacía muchísimos milagros, pero estos hombres tomaron la iniciativa de moverse. Y eso tiene que ver con fe, de moverme, no quedarme estáticamente, no quedarme en el lugar, no estancarme. La fe que Dios quiere ver es una fe que se esfuerza por lograr aquello que quiere lograr. Estos hombres caminaron kilómetros, se esforzaron, tal vez tuvieron que invertir dinero, tuvieron que invertir de su fuerza, tuvieron que hacer de su tiempo, tuvieron que emprender ese viaje. La fe los impulsó a moverse para llegar a Jesús. ¿Por qué? Porque tenían un solo enfoque: poner al paralítico delante de los ojos de Jesús. El solo enfoque de Jesús, de estos hombres, a pesar de los obstáculos que se le iban a poner, a pesar de los contratiempos que iba a haber, a pesar de que vieron la casa llena de personas y de repente dijeron: no hay lugar para uno más, ni siquiera para un alfiler. Sin embargo, estas personas tenían un solo enfoque: poner al paralítico delante ¿de quién? De Jesús. Y esa fe hizo que estos hombres se movieran, se activaran. Hermanos, la fe nos tiene que mover nosotros a acercarnos al Señor. Y cuando la fe nos mueve a acercarnos al Señor, esa fe va a hacer que las montañas, los problemas, las dificultades, las adversidades también se muevan en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque estas personas estaban enfocados en Jesús. No estaban enfocados ni en los obstáculos, no estaban enfocados ni en la multitud, no estaban enfocados en los problemas, dificultades, estaban enfocados en ir directamente a poner ese problema delante de Jesús. Por eso, si mi fe me mueve al Señor, esa misma fe va a hacer que pueda mover las montañas. Esa fe que Jesús vio es una fe que estaba en movimiento. Una fe que estaba activa, una fe que estaba moviéndose, haciendo algo para poder alcanzar y lograr lo que ellos estaban deseando por su amigo o por su familiar paralítico. Y esa es la fe que el Señor quiere ver en este tiempo. Primeramente, una fe real. Segundo, una fe que se mueve. Y tercero, dice la palabra, el versículo 19, pero no hallando cómo hacerlo. Querían meter al paralítico por algún lugar y no había lugar. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús. Qué tremendo. Porque estos hombres no solamente tenían una fe real que Jesús vio,
No solamente tenían una fe que estaba moviéndose, haciendo, sino que también tenían una fe que no tenía límites. Una fe que estaba dispuesta a sobrepasar los límites. ¿Cuántos de ustedes se atreverían a romper el techo de una casa? Siendo que no es suya la casa. Imagínese el dueño de la casa de repente viendo cómo, no sé cómo sería el techo de aquel tiempo, no sería como los de ahora seguramente, pero imagínese todo el esfuerzo, lo que le costó, la bendición que estaba teniendo la casa llena. Jesús estaba en su casa y de repente empieza a haber un agujero en el techo, ¿no? ¿Cómo se hubiese puesto el dueño? Pero estas personas no les importó, ¿no es cierto?, la multitud que había ahí. No les importó aún qué iba a decir el dueño. Estaban dispuestos a ser altamente desubicados y romper el techo de la casa para acercarse a Jesús y poner a Jesús, al paralítico, delante del Señor. Ellos buscaron otra forma para llamar la atención de Jesús y lo lograron. A tal punto de que tuvieron que romper con los límites, los parámetros, el estándar, la estructura, la religiosidad. Tuvieron que decir, vamos a romper el techo para poner a esta persona delante de Jesús. Porque muchas veces hay estructuras en nuestra mente que no nos dejan romper los límites de lo sobrenatural para poder ver lo sobrenatural. Hay tantas cosas que hemos formado en nuestro corazón y en nuestra mente, tantos prejuicios, preconceptos, que no nos dejan acercarnos con fe y experimentar lo sobrenatural de Dios. La razón muchas veces no nos deja ver los misterios de Dios, pero cuando nos acercamos con fe, esos misterios se hacen una realidad para nosotros. Y dice la Biblia que estos hombres estuvieron dispuestos a romper el techo de la casa de otras personas para poder acercar esta vida a Jesús. Y la pregunta en esta noche para cada uno de nosotros, ¿qué límites tiene que sobrepasar nuestra fe? ¿Cuáles son los límites que te estás poniendo para dejar no poder ver el milagro del Señor sobre nuestra vida? Tal vez la religiosidad, tal vez la comodidad. Bueno, yo estoy bien, pastor, no necesito más nada, ya estoy como el portarretrato, en la cómoda. Estoy bien, no necesito nada más. Ya tengo la salvación de mi alma, me congrego, voy a la iglesia, vivo una vida en prueba piloto, vivo como todo cristiano tal vez tiene que vivir. Pero Dios nos está diciendo, la comodidad muchas veces es un obstáculo que no nos deja experimentar lo sobrenatural de Dios. Y estos hombres rompieron toda incomodidad. Rompieron toda comodidad, se fueron más allá de los límites. Hermanos, el Señor en esta noche nos está queriendo animar a decir, es tiempo de seguir orando, es tiempo de seguir congregándonos, es tiempo de seguir sirviendo, es tiempo de seguir teniendo lectura de la palabra, rompiendo los límites de la comodidad. Porque me bendice que otro me ore, me bendice que otro me predique, me bendice que otro me haga las cosas por mí. Pero es ahí donde yo tengo que decir, no quiero estar más en la cómoda, yo quiero experimentar a ese Dios, porque Jesús va a ver la fe que rompe los límites. ¿Cuántos van a romper límites en esta semana? ¿Van a dejar de orar solamente por el almuerzo y la cena? Eso es romper límites. Ahora me voy a levantar a las 7 de la mañana, pastor, y me voy a poner en rodillas. Eso es romper límites. O solamente me siento y digo, Señor, gracias te doy por todo alimento, bendícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eso es romper límites. El querer buscar a Dios. El querer encerrarse y decir, Señor, yo quiero comenzar a ver tu gloria sobre mi vida. No quiero ser un cristiano normal. Quiero ser un cristiano sobrenatural, donde Jesús pueda ver mi fe rompiendo los límites. ¿Cuántos van a ser esos cristianos en este tiempo? Aleluya. Será el techo del desánimo, donde viene ese desánimo muchas veces a nuestra vida y quiere traer ese deseo de bajar los brazos, de no querer seguir peleando, batallando. Hermanos, romper los límites tiene que ver con decir, no me voy a rendir,
No voy a bajar los brazos, voy a seguir peleando, batallando. No voy a dejar a medias ese milagro que estoy a punto de recibir. Porque seguramente estos muchachos estaban cansados del viaje, estaban cansados del esfuerzo de traer a esta persona durante tal vez tanto tiempo sobre sus hombros, pero se tomaron el tiempo de decir, no voy a bajar los brazos aunque veo el salón que está lleno y ni siquiera cabe un alfiler más. Vamos a hacer un esfuerzo más, no nos vamos a rendir, vamos a subir al techo. Y subieron al techo. Y en el techo hicieron lo que menos esperaban que hiciera. Rompieron el techo. Tuvieron el esfuerzo de un poquito más para alcanzar y lograr eso que ellos habían propuesto. Por eso la fe va más allá de nuestro ánimo y de nuestra fuerza. Hay momentos donde seguramente vienen momentos donde estamos sin fuerza, sin ganas, sin deseo de hacer las cosas, pero es ahí cuando se activa mi fe y digo, Señor, yo quiero seguir avanzando, quiero seguir sirviéndote, quiero seguir predicando, quiero seguir sirviendo, Señor, a mis hermanos, quiero estar en el grupo vida, quiero hacer esto, lo otro. Aunque viene ese sentimiento, yo tengo que ponerle fe a la cosa y mi fe rompe con los límites del desánimo. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? ¿Cuál es el techo que tienes que romper? Tal vez el techo de la crítica. Ese techo donde de repente todos opinan de vos y te afecta tanto que de repente te desanima. La crítica muchas veces va a estar, no es inevitable. A usted lo van a criticar, a mí me van a criticar. El tema es yo qué hago con esa crítica. ¿Qué hago con aquello que están diciendo de mí que puede ser verdad o que puede ser mentira? Entonces yo tengo que romper con ese límite de la crítica porque estamos muy pendientes de lo que dicen los demás. ¿Qué te estás yendo a la iglesia? ¿Te estás metiendo con esos locos? ¿Estás congregándote? Es ahí donde tienes que romper con los límites de qué van a decir tus familiares, de qué van a decir tus hermanos, de qué van a decir tus vecinos, de qué van a decir tus compañeros de trabajo. Es ahí donde no tienes que dejarte influenciar por esos comentarios tan negativos y tan malignos que muchas veces hacen que nos detengan en lo que Dios tiene para nosotros. Seguramente los que estaban allí debajo del techo, estos están locos, ¿cómo van a romper el techo? Qué desubicados que son, no saben lo que están haciendo. No les importó, y le voy a decir con el perdón de la palabra, un bledo lo que otros estaban opinando, diciendo. Su único enfoque y propósito era acercarse a Jesús. Y esa es la fe, que te tiene que animar, ahí no te tiene que importar lo que digan los demás. Porque siempre van a decir por lo que haces y por lo que no haces. Pero cuando usted está enfocado en Jesús, como dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, usted no va a ser influenciable de lo que digan los demás. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Acá estas cuatro personas no se dejaron influenciar por lo que decían los demás. Su único objetivo era acercarse a Jesús. ¿Y sabe qué hicieron? Lo lograron. Y se acercaron a Jesús. De hecho, ahí estaban los fariseos y escribas y doctores de la ley, criticando dentro de sí al Señor Jesús. Porque cuando se acercaron a Jesús, estas personas fueron vistas por el Señor y por la fe de ellos. Dice que Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Entonces los que estaban ahí, los criticones, decían, ¿cómo puede ser? Pensaban dentro de sí que perdone pecados. Solo Dios es el que perdona pecados. Y Jesús sabía lo que estaban pensando en sus corazones y les dice, ¿por qué ustedes cavilan dentro de sí? Porque el Hijo de Dios en esta tierra tiene potestad para perdonar pecados. Y es más, le dice, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o decirle al paralítico, levántate y anda?
La pregunta que les hizo lo desorientó, porque más fácil era decirle al paralítico: levántate y anda, porque perdonar los pecados le correspondía a Jesús. Ir a la cruz, ser castigado, ser clavado en esa cruz, derramar su sangre, ser clavado por esclavos, por la corona de espina. Por eso era más fácil decirle: levántate y anda. Pero el Señor le dijo: te perdono tus pecados. ¿Qué es más fácil, hermanos? Lo que Dios quiere en esta noche, por medio de su Espíritu Santo. Si hay alguno que vino aquí con algún pecado, es la prioridad de Jesús perdonar nuestros pecados. Porque eso a Jesús le costó su vida. Eso a Jesús le costó su sangre. Eso a Jesús le costó el desprecio, la vergüenza de sus amigos. A Jesús le costó los látigos. A Jesús le costó aún toda su familia. Por eso era más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados. Levántate y ande. Pero el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Cuántos dicen amén por esto? No hay nada más importante en esta noche que usted pueda recibir el perdón de sus pecados. Que usted pueda recibir la gracia de Dios sobre sus pecados y sobre mis pecados.